y bueno, trataré de hacerlo de otra manera. Por ahora preparé esto, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué ocurrió el otro día? Bueno, el otro día, Lautaro, vos decís que en la última parte no te conectaste, pero nosotros terminamos haciendo un ejercicio que era de pasar de no determinístico con transiciones lambda a determinístico. Aplicamos esta tablita, el método, generamos esta tablita y obtuvimos finalmente este autómata. Después, si querés, Lautaro o quien no lo haya hecho, le paso esta imagen o sacar una foto. Y si alguien tiene problemas, bueno, me lo consulta y lo analizamos. Muchas gracias. Ok. Resultó este autómata. Si alguien no lo había copiado o no lo tiene o no estuvo por algún motivo, le pido también que lo copie, le saque una foto. Nosotros habíamos llegado a este autómata. Esto era para la transformación de no determinístico con transiciones lambda a determinístico, y nos había quedado para no determinístico sin transiciones lambda a determinístico. ¿Sí? Me gustaría, antes de empezar, preguntar si tienen alguna duda de estos dos métodos. ¿No? Bueno. No, bien. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre que ya habíamos hablado el otro día? Cuando nosotros hacemos esta transformación, lo más posible que nos ocurrirá es que el autómata va a tener una cantidad de estados superior a la que tenía cuando era no determinístico, y muy posiblemente de esos estados, no es siempre así, pero puede pasar, que de esos estados, algunos estados sean lo que nosotros denominamos innecesarios. En realidad ahora vamos a llamarlos indistinguibles. Quiere decir que este autómata podría achicarse. Recuerden que el autómata luego va a ser transformado en un código, con lo cual, si tiene algunos estados o transiciones que no son necesarias, nuestro código también lo va a tener si lo reproducimos uno a uno. Por lo tanto, existe un mecanismo que se denomina de minimización. La minimización es esta idea de quitar en el autómata los estados que no sean estrictamente necesarios, porque su función ya está siendo realizada por otros estados del mismo autómata. Entonces, la definición sería algo así como, aunque esta definición posiblemente, yo les di 3 materiales para leer, no sé si los han leído, pero ya les anticipé en la lectura que no son simples. Entonces, la idea de minimizar es encontrar estados que sean entre sí indistinguibles. Cuando decimos que dos estados P y Q son indistinguibles, lo que estamos queriendo decir es que tienen el mismo comportamiento. O sea, que para todo X perteneciente a estrella, o sea, para cualquier cadena, si la proceso desde el estado P, acepto, y si la proceso desde el estado Q, también acepto. Eso significa que sean indistinguibles, que en los dos acepto, o tenemos una definición alternativa que podría ser, denme un minuto, que la estoy buscando, así no tengo que escribir todo esto otra vez. Uno podría decir que dos estados P y Q son, a ver si esto me deja agregar acá. Sí. Bueno, por supuesto estoy trabajando acá con el pizarrón que da este Zoom, con lo cual los signos son cualquier cosa. No quiero confundirlos, voy a hacerlo así. Uno podría decir que dos estados P y Q son indistinguibles sí, solo sí. Para todo X cadena,
Fíjense que pertenece a estrella X, no sé si lo ven bien, voy a agrandar. Procesar X desde P me lleva a un estado de aceptación, sí, solo sí, procesar a X desde Q me lleva a un estado de aceptación, o podríamos decir, P y Q son distinguibles, sí, solo sí, para todo X perteneciente a, procesar X desde P, no sé cómo poner acá no sé cómo escribir acá no me lleva a un estado de aceptación, y procesar X desde Q no me lleva, perdón, disculpas, gracias por avisar, perdón. Entonces, ¿qué? Dos estados, ahora sí están viendo el doc. Disculpes, chicos, háblenme cuando yo no estoy dando bolilla, porque es porque tengo el Word, el otro, y tengo muchas cosas y a veces no llego a ver el chat. Perdón, ahí voy de nuevo. P y Q son indistinguibles cuando para todo X perteneciente a estrella, entonces procesar la cadena X desde P me lleva a aceptar, sí, solo sí, procesar la cadena desde Q me lleva a aceptar, o podría decir, P y Q son indistinguibles y para todo X perteneciente a estrella, procesar la cadena desde P no me lleva a aceptar, sí, solo sí, procesar la cadena desde Q no me lleva a aceptar. O sea, acá sería el pertenece tachado, pero bueno, acá en Word no me es fácil tachar. Quiero que vean que la minimización se hace sobre un autómata determinístico. No se puede minimizar un autómata que sea no determinístico. Por lo tanto, para aplicar un algoritmo de minimización, primero hay que transformar el autómata a determinístico. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuándo dos estados entonces no serían indistinguibles? O sea, serían distinguibles. P y Q, ahí sería tachado. No serían distinguibles. Sí, solo sí. En vez de para todo debería poner existe alguna cadena X perteneciente a estrella, tal que la proceso desde P y no es final, y la proceso desde Q y es final, o proceso X desde P, perdón, y es final, y proceso X desde Q y no es final. No sé si me explico. Es una cuestión de lógica. O sea, se verifica si verifica para todos, no verifica si puedo encontrar al menos una cadena que no se dé que los dos aceptan o que los dos rechazan. ¿Qué les parece? Todavía no expliqué cómo se hace. ¿Por qué estoy transformando el para todo en existe? Porque para todo, X perteneciente a estrella, ya sabemos que estrella es un conjunto que tiene infinitas cadenas. ¿Cómo podría probar para todo X? Es inviable. Entonces, lo que uno dice es, lo voy a transformar en un existe. La negación del para todo es el existe, por lo tanto lo que digo es, no son distinguibles si existe X perteneciente a estrella, tal que no se dé esta implicación. O no se da esta, o no se da esta. Niego una de las dos. ¿Sí? No sé si me siguen en el análisis. Ahora, si seguimos desmenuzando todo esto que está acá, este delta estrella de Px, nosotros ya habíamos visto en una de las primeras clases, primera o segunda, que era de... Supongamos que Px es la cadena, voy a poner un ejemplo, chicos, la cadena A, beta. O sea, una cadena que tiene el símbolo A y
está seguido por un conjunto de símbolos, ¿no? A beta puede ser la cadena A, B, C, 0, 1, B, 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 una cadena. Nosotros ya vimos que para trabajar con esa definición de derivación de cadenas, decimos que tengo que aplicar delta al símbolo A y luego, aplico delta al símbolo A y luego me va a quedar el resto de la cadena para procesar. Esta es la definición de derivación de cadenas. ¿Sí? Y si tomara esta definición, la segunda, sería muy similar. Si yo quiero reconocer la cadena A beta, tendría que decir que aplico delta desde Q al símbolo A y después me queda beta. ¿Qué tal eso? ¿Cómo lo ven? Estoy aplicando una definición, no estoy diciendo nada de minimización. Estoy aplicando una definición nada más. Les diría que lo copien. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, acá dice delta, acá dice beta, acá dice delta, acá dice beta. O sea, si yo estoy diciendo que esto lo saqué de decir que P y Q no son distinguibles, o sea, no son indistinguibles, o sea, son distinguibles, porque yo dije P y Q son no indistinguibles, o sea, son distinguibles, si existe X tal que pase esto. Y entonces dije que P y Q son distinguibles, sí, pasa eso. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice fue pasar esto de arriba acá abajo y lo transformé. Y les marqué en verde que en definitiva escribí lo mismo las dos veces. ¿Dónde está la única diferencia? En lo que hay acá en el medio. Porque yo estoy aplicando delta en los dos casos. Pero acá estoy aplicando delta desde P a A y acá estoy aplicando delta desde Q a A. Quiere decir que si P y Q son distinguibles, es porque acá está pasando algo raro. En los dos casos estoy aplicando delta, en los dos casos después me queda beta, y la única diferencia es que estoy trabajando desde P o desde Q. Entonces, podría decir ténganme paciencia, porque esto yo lo estaría escribiendo en un pizarrón. Que en definitiva, el asunto está en analizar estos dos. Cuando yo aplico delta del estado P por el símbolo ¿a dónde me va a llevar? ¿A qué? ¿A un qué? La función delta. De Q por A, ¿cuál era la imagen? Hello. ¿Cuál es la imagen? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿O me dejaron sola? Hay 22 personas. ¿Alguien me puede decir cuál es la Los imagen? estados finales puede ser. Eso solo para lo que aceptás. Delta es una función de Q por A ¿en qué? En Q. Exactamente. ¿Esto qué significa? Significa que delta de Q por A me va a dar algún estado. Y delta desde P por A me va a dar algún otro estado. Esto es un estado, esto es otro estado. ¿Correcto? Bueno. Si estos dos estados fueran iguales,
Entonces digamos que P y Q tendrían que ser distinguibles. Si yo estoy planteando que son indistinguibles, es porque el resultado de esto y el resultado de esto es distinto. No sé si me explico el razonamiento. Voy de nuevo. Sí, exactamente. Ahí me respondieron Q, bien. Otro estado, bien. Voy a decirlo de nuevo. Voy de nuevo. Dos estados son indistinguibles si verifican esto, pero para todo X. ¿Sí? O sea, que desde los dos procesos X y acepto, desde los dos procesos X y rechazo. Imposible probar para todo X, porque hay infinitas cadenas. Entonces lo voy a transformar a un existe. Y digo que P y Q son distinguibles, quiere decir esto, o sea, no indistinguibles, distinguibles, si puedo encontrar alguna cadena tal que uno acepte y el otro rechace, o uno rechace y el otro acepte. Ahora, si ustedes se fijan, yo estoy escribiendo acá casi lo mismo que acá. Solo que en un lado puse P y en otro puse Q. Para poder ver lo que tengo que hacer, o sea, lo que estoy tratando de explicar es este algoritmo, que está acá abajo. Si no, este algoritmo, por supuesto que yo se los podría dar y les enseño cómo hacerlo y lo van a poder hacer. Pero si no, parece que esto me lo saqué de la galera. Ni yo ni nadie, ¿no? Esto no salió de la galera. Les estoy explicando de dónde sale este delta que está acá. Ven que acá no dice delta estrella, dice delta. Entonces, ¿por qué? Yo quiero ver si puedo encontrar alguna cadena para la cual los estados P y Q, cualesquiera sean P y Q, no se comporten igual. Entonces voy a aplicar la definición de delta estrella. La definición de delta estrella dice que le aplico delta al primer símbolo de la cadena y después me queda el resto de la cadena por procesar. Le aplico delta al primer símbolo de la cadena y después me queda el resto por procesar. Delta es una función que va de Q por A en Q. Quiere decir que si yo digo que P y Q son distinguibles, acá me salió un cartel que me quedan 10 minutos, P y Q son distinguibles, entonces significa que delta de PA tiene que ser distinto a delta de QA, porque si fueran iguales, estas dos definiciones son iguales. Y acá voy a incorporar otro concepto, distinto o distinguibles. Y después voy a explicar por qué pongo eso ahí. Por ahí están pensando que esto es un delirio y que no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, es la forma en la que se hace el algoritmo de minimización. Se buscan estados que tengan el mismo comportamiento para todas las cadenas. Como eso no se puede encontrar, se buscan estados que tengan distinto comportamiento para alguna cadena. Y como las cadenas se procesan carácter a carácter, esto nosotros lo vamos a poder hacer, porque A es un símbolo que pertenece a alfa, y alfa es finito, mientras que A estrella era infinito. Estoy justificando el algoritmo que a continuación voy a dar. ¿Sí? Cópienlo, analícenlo, léanlo del material y me vuelven a preguntar la semana que viene, no tengo problema. Pero no sé, sáquenle una foto o lo que quieran a esto. Ahora voy a explicar el método y después les voy a mostrar el algoritmo. Primero voy a hacer como el otro día. Primero lo voy a explicar yo y después voy a mostrar el algoritmo. Mientras estoy pidiendo una clase nueva de Zoom. Denme un segundo. ¿Qué hora es? 2 y 12. ¡2! Ah, sí, 2 y 12. 2 y 20. Bueno, ahí fue. Copiaron el chat. Ahí les mandé la nueva reunión. Sí, Valentina.
No te escucho. ¿Estás hablando? ¿O no? Hola, hola. ¿Alguien le escucha? ¿Pero le escuchan a Valentina? No. 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 Valentina, si querés hablar... ok. Perdón, bueno, no, está bien. Porque me salió un mensaje que habías levantado la mano y pensé que querías hablar y por eso. Bueno, bien. Yo ahora voy a plantear esto que les voy a pedir que copien o le saquen una foto. Ok, Valentina, no pasa nada. Veía ahí mano levantada y pensé que querías hablar. Yo acá planteé esto, este autómata, creo que no es ninguno de los que hice el otro día, y lo quiero minimizar. Entonces. Disculpe, profe, ahí ya estoy viendo el Word. Perdón, No. perdón. Ahí. Gracias. De nada, perdón. Ahí planteé este autómata que es con el que quiero trabajar hoy. Voy a explicar cómo eso que acabamos de analizar se traduce al método para generar un autómata que no tenga estados que sean y tengan la misma utilidad que otro. O sea, que si yo me paro en un estado, produzca la aceptación del mismo modo que si me paro en otro estado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Supongamos que uno dijera la cadena, los estados A y C son entre sí indistinguibles. A ver, esperen que no me acuerdo la respuesta. No quiero decir algo. Todo lo que yo pongo ustedes lo están viendo. No. Supongamos que yo digo, bueno, los estados A y C son indistinguibles entre... No, voy a poner otro ejemplo más burdo. Los estados E y F son indistinguibles entre sí. Supongamos que me hiciera ese planteo. Es evidente que eso que estoy diciendo no es posible. Porque cualquier cadena que yo procese desde el estado F, la voy a aceptar. Y cualquier cadena que procese desde el estado E, no necesariamente la voy a aceptar. Voy a poner un ejemplo muy obvio, lambda. La cadena nula, si yo estoy en el estado F, la acepto. Si yo estoy en el estado E, no la acepto. ¿Sí? Porque lambda es una cadena. Me podrían decir que lambda no es parte del lenguaje aceptado por este autómata, por supuesto, pero cuando uno mira el estado, no mira las cadenas del lenguaje. Fíjense que dice X perteneciente a estrella. O sea, para cualquier cadena que se pueda formar con el alfabeto. Lo que quiero decir en principio es que nunca van a poder ser indistinguibles estados que cumplen una función distinta. F es un estado que cumple la función de aceptar y el resto de este autómata no. Por lo tanto, yo ya sé que F no es indistinguible con ninguno y por eso el autómata comienza diciendo que la primera parte del mecanismo, digamos, va a trabajar con dos elementos. El elemento que está formado por los estados de aceptación, F dice ahí, y el elemento que está formado por los estados que no son de aceptación, o sea, Q menos F. Y a ese conjunto de dos elementos lo llamamos pi sub 0. ¿Por qué pi sub 0? Y ahora voy a decir algo que no había dicho antes. Le decimos pi sub 0, no es un invento mío, se le dice pi sub 0, porque la relación de indistinguibilidad es lo que se denomina una relación de equivalencia. Tienen que hacer memoria a matemática discreta, como ya se los dije el otro día. Algunos de los conceptos que vemos acá los vieron en matemática discreta. Es la relación de equivalencia, o indistinguibilidad es una relación de equivalencia. O sea que parte un conjunto en partes que tienen elementos equivalentes entre sí.
Para el que no se esté acordando lo que estoy diciendo, voy a tomar un caso que quizás Mavi lo comentó tal cual, que es, por ejemplo, la división por 3. El resto de la división por 3 se le dice a veces. ¿Cuáles son los restos posibles al dividir por 3? 0, 1 y 2. Entonces uno puede decir que la división por 3 genera una clase de equivalencia con 3 elementos. Los elementos que tienen resto 0 al dividir por 3, los elementos que tienen resto 1 y los elementos que tienen resto 2. Con lo cual, si yo quisiera hablar del número 99, yo podría hablar del 0, porque el 99 es congruente, equivalente con 0. Y fíjense que el símbolo que se usa es muy similar a este. La congruencia, elementos que se comportan del mismo modo. En cambio, si yo dijera el elemento 7, yo podría decir que el 7 es congruente o está en la clase de equivalencia del 1, porque 7 dividido 3 tiene resto 1. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto que estoy diciendo? ¿Tiene algún sentido? ¿Les suena? No es que quiero que hagan memoria y se vengan a acordar de la clase de equivalencia, pero yo cuando Mavi lo explica, matemática escrita, yo he hablado mucho con Mavi de este tema, porque siempre le he pedido que lo profundice. La primera vez que dimos esta carrera, estas materias, los chicos llegaron a esta materia y no se acordaban muy bien del tema, entonces yo le dije a Mavi que machaque y machaque y machaque en este concepto. Se está por terminar el Zoom. Sí, Nahuel, nos vemos en la próxima sala. Los espero ya en la otra. ¿Te contestó, Mariquena? Porque no lo veo que se conecte. Ah, a ver, ¿querés que...? Ok, ¿lo tenés? Ah, ahí se está conectando. ¿Y Jessica está? No la veo a Jessica. Ah, sí, ahí la vi. Ok. Claro, también faltaba Pablo. Falta todavía Pablo, no está conectado. Hola Manuel, te estábamos esperando a vos y a Pablo, pero todavía no se conecta. Al otro Pablo, ¿no? ¿Te contestó Enzo? ¿Ustedes no ponen el link en el navegador y ya se conectan directamente? ¿O tienen que hacer otra cosa? Sí, claro, ponen el link. Solo es cuestión de copiar el link y el... Claro. Sí, pero lo copié mal. Ah, ok. Pero copia y pego, no tenés que ni... Pero bueno. Bueno, arranquemos hasta porque se me pasa el tiempo y igualmente por ahí tenemos que pedir otra aula, otra reunión.
Bueno, estábamos acá. Entonces, me decían que le encuentran sentido a esto de pensar en una clase de equivalencia, porque la idea es que finalmente lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con clases de equivalencia, porque los estados que sean indistinguibles, en realidad lo que van a hacer es formar parte de una misma clase de equivalencia. Ah, estás grabando, perfecto, Fernando. Yo no grabo porque, ¿vos grabás desde Zoom o me grabás aparte? Porque yo un día puse, aparte, está bien. Porque yo un día puse a grabar desde Zoom, creo que se acuerdan, me pidió Wenceslao, o un día me preguntó Wenceslao, no me acuerdo, y se me colgó, o sea, no lo soportó. Entonces, no quiero perder la clase, así que si vos lo grabás, buenísimo. Bueno, me voy a cuidar las palabras, voy a usar palabras mejores. Bueno, entonces, si les encuentran sentido a esto, le van a encontrar sentido a esta idea de que vamos a trabajar con particiones, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a mostrar lo que tienen que hacer para trasladar esto que acabo de explicar al mecanismo para minimizar un autómata. Denme un minuto. Porque yo lo voy a hacer, aunque ya lo tengo hecho, lo voy a hacer de nuevo con ustedes manualmente, por lo menos para darles o ayudarlos con el puntapié inicial, y después ustedes lo van haciendo como el otro día, vamos chequeando si lo que ustedes hacen, hoy están haciendo, es lo que deberían. Entonces, necesito que para poder seguirme en esto, todo el mundo le haya sacado una foto o copiado, no sé si están en el Zoom con el celular, no van a poder sacarle una foto posiblemente, pero si no copiar de alguna manera este autómata, si no, no podemos avanzar, pues yo tengo que poner la otra pantalla. Ahora, sí, necesito que copien o le saquen una foto a este autómata. ¿Alguien no lo hizo? Listo, avanzo entonces, ¿eh? Lo voy a sacar. Ah, bien, ya se conectó Pablo, me parece. Bien. Yo no lo tengo, Juan Pablo Cardoso no lo tiene, minuto. Ahí. ¿Pudiste, Juan Pablo? Bien. ¿Alguien más no lo tiene? Bien. Voy a cambiar de ventana. Bien. La indistinguibilidad entonces va a formar una clase de equivalencia. Eso por un lado. Por otro lado está eso que hoy expliqué acerca de que delta estrella aplicado desde un estado, una cadena, uno lo va tomando carácter a carácter. ¿Por qué? Con la esperanza de encontrar alguna cadena que tenga un comportamiento diferente. Porque como no podemos probar con las infinitas, vamos a ver si existe alguna que tenga un comportamiento que nosotros podamos detectar como que es diferenciado. Entonces, los estados con los que vamos a trabajar son, voy a escribir en negro, los estados en los que vamos a trabajar son A, no, perdón, sí, ¿no? A, B, sí, bien digo, C, D, E y F. Estos serían los estados. Voy a hacer una tabla, ¿sí? Y entonces, esta tabla va a ser más extensa. Y entonces voy a plantear la primera partición. Voy a reiterar lo que antes dije. La partición pi sub 0. Perdón, no lo dije bien. Me voy a retractar. Ya dije esto, pero no lo completé. La partición pi sub 0 va a ser la partición para la cual, si yo pruebo con cadenas de longitud 0, los estados se comportan de la misma manera. ¿Sí? Ese sería el objetivo. O sea, si yo voy a volver acá. Disculpen, chicos.
Estoy un poco desorganizada. Si yo pruebo con la cadena lambda, como dije hoy, E rechaza, F acepta, B rechaza, porque si yo estoy en A y no me muevo, lambda es no me muevo, porque acá no hay transiciones lambda, es determinístico, no va a ser aceptada, porque este es un estado de rechazo. Si estoy en B, no va a ser aceptada, porque este es un estado de rechazo. En cambio, si estoy en F, va a ser aceptada porque F es un estado de aceptación. Alguien se desconectó, no sé quién. Entonces, la partición pi sub 0, como dice el algoritmo, va a ser aquella que tiene por un lado los estados finales y por otro lado los estados no finales. ¿Ven? Ah, Lautaro. Tengo por un lado los estados finales y por otro lado los no finales. O capaz que no se le cerró, Tomás, lo cerró porque ya no me quiere escuchar, nunca se sabe. Bueno, entonces, vamos a dividir estos entre finales y no finales. El único final es F. Los no finales son A, B, C y D. Te está pidiendo los datos. Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando uno trabaja con clases de equivalencia, trabaja como con un representante de la clase de equivalencia. Vuelvo acá. No, este no, perdón. Tengo 500 ventanas abiertas. Este tampoco. Hoy di programación 2, entonces acá. Entonces, dijimos que podíamos tener un representante. Por ejemplo, el 0 era el representante de todos los que tenían resto 0 al dividir por 3. El 1, Ahora, ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué el 0? Y bueno, yo podría nombrar como representante de la clase de los que tiran resto 0 al dividir por 3 al 99. Pero la verdad que es medio incómodo poner el 99, porque uno pone siempre un dato que sea sencillo de recordar o de operar. Entonces yo voy a decir, como representante de todos los estados que no aceptan, voy a nombrar a la A. Y acá pongo el representante. Todos estos no aceptan, rechazan cuando las cadenas tienen longitud 0. Y F lo pongo solo porque F acepta. Si hubiera dos estados que aceptan, no sé, F y G, a G también le podría poner F. ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo único que hice fue establecer la primera partición. ¿Sí? La primera partición basada en acepto, no acepto. ¿Sí? No, porque A no es un conjunto. A es un representante del conjunto. A es congruente con A. Sí, podría ser C. No, F no. F no, porque F no acepta. Podría ser C, podría ser E, podría ser B, pero a mí me gusta tomar el menor. A mí, ustedes podrían optar por tomar otro. ¿Bien? Perfecto. Ahí establecí pi sub 0. Ahora habíamos dicho que aplicando delta, aplicando delta, bendigo, sobre cada elemento del alfabeto, yo finalmente voy a de alguna manera construir esas cadenas que quiero detectar. Entonces voy a tener una columna para A y una columna para B, que eran los dos símbolos del alfabeto. ¿Bien? Tienen que tener, para seguirme ahora, tienen que tener en la mano el grafo, o sea, el autómata que estoy procesando. Entonces digo, ¿está Lautaro? ¿O ya se desconectó? Porque por más grabación de clase que tenga... Sí, acá estoy. Pasa que es internet y se me cortó. Ah, bien, bien. Pero no, porque como está grabando Fernando, pero por más grabación, si no ves esto... probablemente estás grabando con video también, Fernando. Entonces, vamos a ver. Ahora hay que analizar. Desde el estado A, por el símbolo A, ¿a dónde voy?
Miro el autómata y voy a B. Pero B está representado por la clase A, o la clase de A, o por el elemento A. Si estoy en el estado A y viene una B, me voy al estado C. Pero C está representado por A. O sea que acá voy a poner el representante de la clase, no el estado realmente. Ahora vamos a analizar qué pasa en B. Cuando estoy en B y viene una A, me voy a D. D está representado por A. Cuando estoy en B y viene una B, me voy a E. E está representado por A. ¿Cómo voy? Por ejemplo, para C, ¿qué pondrían? 2A, AA. A. Porque si estoy en C y viene una A, me voy a D, no, perdón, me voy a E, que está representado por A, y si estoy en C y viene una B, me voy a D, que está representado por A. ¿Y en D qué pondrían? Exactamente, FA. Porque si estoy en D y viene una A, me voy a F, que está en la clase de equivalencia de F, y si viene una A, y si viene una B, perdón, me voy a E, que está en la clase de equivalencia de A. Para E, ¿qué pondrían? F, A. Y para F, ¿correcto? Bien. En un minuto. Ay, esto no me sirve esto. Ay, tendría que haber cerrado las ventanas antes. Aquí está. Bien. Entonces, ahora vamos a decir, lo que hicimos fue aplicar una iteración. Lo que obtuve es pi sub 1 a partir de pi sub 0. Pero esto que está acá lo voy a explicar ahora. Yo voy a decir que, entonces, voy a usarme este símbolo que tengo acá. Voy a decir que Q' Q y Q' son indistinguibles 0, este 0 tendría que ser un subíndice. Esto en realidad no lo anoté en el módulo porque me parece que no vale la pena, o sea, prefiero explicarlo. Sí y solo sí. O sea, dos estados son indistinguibles para cadenas de longitud 0, sí y solo sí Q pertenece a F y Q' también pertenece a F. ¿Bien? O Q no pertenece a F y Q' no pertenece a F. O Q no pertenece a F y Q' no pertenece a F. Esto es lo que antes dije. O sea, si yo miro un autómata y pienso en la cadena nula, solamente la cadena nula, ¿cuáles se comportan igual? Y bueno, los que aceptan se comportan igual entre sí, porque aceptan, y los que rechazan se comportan igual entre sí, porque rechazan la cadena nula. ¿Sí? Ahora bien, la cadena nula es el caso 0, porque esto es como una inducción en realidad.
dos estados van a ser no 0, sino K más 1 indistinguibles, sí, solo sí, pasan dos cosas. Pero, perdón, los dos estados son K indistinguibles. ¿Qué quiere decir? Que ya eran indistinguibles para cadenas de longitud K y además, y acá es donde viene esta definición que está acá, a ver si la tengo acá mejor, no, voy a usar esta, delta de Q por A es indistinguible, y acá es donde yo les dije antes que podía usar la palabra igual o indistinguible, voy a usar la palabra, el símbolo indistinguible. A delta de Q' A para todo, perdón que los estoy volviendo locos, denme un minuto, ya termino de escribir, para todo A en A. Y no me preocupa este para todo, porque A es finito. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy usando todo lo que expliqué antes. Yo quiero ver qué pasa con la aplicación de cada símbolo, porque en definitiva, aplicando símbolos reconozco cadenas. Pero no puedo probar con una cadena de qué longitud. Entonces es como que se piensa inductivamente. Primero voy a probar con cadenas de longitud 0. Bien, para cadenas de longitud 0 distingo entre terminales, perdón, de aceptación y de no aceptación. Para cadenas de longitud 1, tengo que mirar lo que me pasó con la de longitud 0 y luego ver si la aplicación de cada símbolo del alfabeto a cada estado me da o no iguales o distinguibles. Y quiero hablar acá del símbolo que puse ahí. Podría haber escrito esto. Perdón, pero en el pizarrón sería mucho más fácil. El aula, quiero decir, ¿no? Podría haber escrito acá igual. Pero ahora les voy a mostrar en el método por qué puedo poner indistinguible o puedo poner igual. Yo ya sé que estos dos signos no significan lo mismo. Uno es equivalente, otro es igual. Pero en realidad para el método podrían asemejarse. Fíjense que acá el método dice igual, pero podría poner indistinguible. Voy a volver a mi pizarrón. Yo ahora tengo que analizar piso 1. Acabamos de escribir que dos elementos son indistinguibles para cadenas de longitud 1, sí, ya eran indistinguibles, si quieren se los muestro de nuevo, por si no lo pudieron copiar o fotografiar. Dos elementos, o sea, dos estados, son indistinguibles para cadenas de longitud 1, sí, eran indistinguibles para cadenas de longitud 0, y además, la aplicación del delta desde Q y Q' para todo A en A me dio igual o indistinguible. Eso es lo que dice ahí. Bien. Ahora voy a volver acá. Ya terminé la primera pasada, así que yo en general acá hago una línea doble. Bueno, me quedó horrible, pero una línea doble. Entonces yo quiero ver si A, B, C y D siguen siendo indistinguibles. Como es muy difícil hacer eso mentalmente, yo les propongo lo siguiente. Les propongo que hagan un conjunto, un grafiquito, que tenga adentro de sí todos los estados. Esto es como una ayuda a memoria. Posiblemente esto no lo encuentren en ningún lado porque esto es una creación propia. Entonces yo les propongo que hagan un conjunto en la que vayan marcando qué estados son indistinguibles hasta ahora y cuáles no.
Pi sub 0 me marcó que F estaba en una partición y el resto en otra. Por lo tanto, esta rayita podría ser pi sub 0. Para ver que sean 1 indistinguibles, yo tengo que ver que fueran 0 indistinguibles y que se hayan comportado igual. Veamos. F no lo tengo que analizar con nadie, porque F ya estaba solo. Si ya no es indistinguible ahora, en pi sub 0, no va a ser indistinguible en pi sub 1, porque tiene que ser indistinguible en pi sub 0 para que sea indistinguible en pi sub 1. Entonces, por ejemplo, A, B, C, D y E, ¿cómo se comportaron? Bueno, claramente A, B y C se comportaron de la misma manera. ¿Les dio igual o les dio equivalente procesar un símbolo? ¿Están de acuerdo? En cambio, D y E se comportaron de otro modo. Les dio distinto procesar un símbolo que lo que les dio a B y C, pero les dio igual entre sí. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que para 1 indistinguibles ocurrió esto. ¿Me siguen? Por lo tanto, ahora tengo una clase de equivalencia que es ABC. Voy a tomar A como exponente de la clase o representante. Tengo otra clase de equivalencia que es D y E. Voy a tomar a D como equivalente de la clase. Y tengo F. La realidad es que F no tiene sentido que sea analizado. Tampoco tuve por qué analizarlo acá, pero lo hice para mostrarles. Porque como el estado F ya está solo y la indistinguibilidad es una relación de 2, ¿con qué sentido lo analizo? Si no puede ser indistinguible con otro, si ya es distinguible, digamos, ya es solo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Se animan a hacer las 2 columnas que siguen? Sí, sí. Bueno, les doy unos minutos para trabajar. Y no se confundan. Acá tienen que analizar en la primera fila A mirando el grafo. Si no lo tienen a la vista, se los muestro, pero prefiero mostrarles esta tabla para que vean cómo va quedando. Bueno, Tomás. Chao. Igual ya en breves minutos terminamos, Tomás, ¿eh? Bueno, ¿listo? Miren, a ver cómo les quedó. Este fue el primero.
Ahí. Y cuando apliqué el segundo, debería haberles quedado así. ¿Les quedó? Cualquier duda me escriben. Perfecto. Y entonces, ahora viene la parte importante a analizar. Miro mi tablero, digamos, y digo, voy a armar este tablero. A, B y C, ¿qué pasó? A me quedó AA, B y C me quedó de D. Por lo tanto, se separaron B y C de A, pero B y C quedaron juntos. Y D y E me quedaron los dos iguales, FD. ¿Bien? Por lo tanto, en pi sub 2 deberíamos tener A, que como quedó solo no lo voy a analizar, B, B, D, D y F, que como quedó solo tampoco lo voy a analizar. Cuando analizan B, B y D, me quiero apurar un poco porque el Zoom ya me avisó que me quedan 10 minutos. Lo que van a hacer es, ven, yo acá lo hice, A no lo procesé, F no lo procesé, y obtuve otra vez DD, DD, FD, FD. Entonces vamos a ver lo último para entender este algoritmo, y es que cuando dos particiones, acá lo dice en el paso 3, cuando dos particiones sean consecutivas, sean distintas, vuelvo al paso 2. Cuando dos particiones consecutivas sean iguales, termino. Y yo lo que obtuve acá fueron dos particiones consecutivas iguales. Perdón, ¿por qué? Ahí. ¿Ven? Yo acá tenía B que estaba con B, con C, perdón, tenía D que estaba con E, apliqué y me quedó lo mismo. Apliqué y me quedó lo mismo. Otra vez me quedaron juntos. Entonces decimos que B y C son indistinguibles, D y E son indistinguibles. Uno podría decir, bueno, pero solamente probaste con cadenas de longitud 3 y había que probar con cadenas cualquiera. Bueno, pasa que cuando en un momento no produzco cambios, nunca más voy a producir cambios porque ya se controla el mecanismo de funcionamiento del autómata. Y fíjense si no es cierto, si yo tengo, no sé, estoy en B y viene ABC, A, B, perdón, ABA, perdón, A, B, A. Y estoy en C. A, B, no, me equivoqué. A, no, perdón, hice mal, voy de nuevo. Estoy en B. A, B, A. Acepto. Estoy en C. A, B, A. Acepto. Probé con una cadena de longitud 3. Ahora, ¿qué pasa entre B y D? Voy a probar con ABA. Estoy en B. A, B, A. Si estuviera en D, A, B, bueno, en realidad, me van a decir, sí, también acepto, sí, es cierto que también acepto, pero acepté antes de la B. Por eso no puedo decir que B y D tengan exactamente el mismo comportamiento. Para ABA, A, B, A, acepté recién en el tercer símbolo. En cambio, para D, si estoy en D, A, ya acepté. Por lo tanto, el comportamiento no es idéntico, o sea, no es el mismo exactamente, o sea, no es equivalente. Lo que este método detecta son estados que son equivalentes, que cumplen la misma función. Y entonces, cuando vuelvo a dibujar el autómata, como B era el equivalente a C, los transformo en un solo estado.
como D era equivalente a E, lo transformo en un solo estado. Y este es el autómata que obtuve. ¿Se dan cuenta? Le pueden poner otro nombre, ¿no? Q0, Q1, Q2, Q3. Yo les puse este nombre para que quede claro que eran el mismo estado. O sea, cuando dos particiones consecutivas sean iguales, o sea, yo vengo acá y esta tabla no cambie, porque yo hice pi1 acá, pi1 acá, perdón, pi2 acá. Y cuando iba a hacer la siguiente partición me volvió a quedar igual. Por lo tanto, terminé. Y entonces digo que B es indistinguible con C. Podríamos decir, no, pará, era indistinguible para cadena de longitud 3. Si dos estados son K indistinguibles, decimos que son indistinguibles. O sea, lo que podríamos para terminar decir acá es que si dos estados son K indistinguibles, ya determiné que son K y K más 1 indistinguibles, si quieren pongámoslo así. No armé otra clase, me quedan 3 minutos. Si K, o Q, perdón, si Q es K más 1 indistinguible con Q' y es indistinguible K con Q', entonces podemos decir que Q y Q' son directamente indistinguibles en general, para cualquier cadena. Y a esto es a lo que queremos llegar. ¿Sí? Y a eso es a lo que queremos llegar. Y ese es el mecanismo de minimización de autómatas. ¿Dudas? Hoy les robé la práctica. No, esto lo saqué de un libro. No sé exactamente B a qué se refiere. Te digo la verdad, no sé. Porque fíjate que el segundo parámetro de B es pi, es la partición, o sea que B puede ser de tabla. La tabla, no sé exactamente B. El material que les mandé, no sé si habla de la letra B. Tendría que verlo, es buena la pregunta. Entonces yo el algoritmo lo miro como una cuestión general, o sea, me parece que B podría ser de board, de armar la tabla de esto, pero no estoy tan convencida. Después lo miro. Es más, no sé si acá no debería decir Q. Déjenme que después reviso esto. Quizás lo tipié mal, perdón. Después les mando un mensajito respecto si me equivoqué en algo con eso que está ahí. Quizás me equivoqué al tipear. Pero claro, no, lo tipeo, lo miro yo y después cuando lo explico tiene otro sentido. Bueno, chicos, ¿qué tienen para decirme? Me queda un minuto. ¿Comentarios, dudas? El concepto de indistinguibilidad es el que está atrás del algoritmo, y el algoritmo es el que acabo de aplicar. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Bueno, ¿listo? Bueno, ahora les mando mensaje. Eso se los mando ahora por el foro, Juan Pablo, porque no me queda tiempo, se me va a cortar y no voy a terminar de hablar. Ahora por el foro les mando hasta qué pueden hacer, pero no tengo la guía abierta. Chau, chau, chau. Gracias por todo. Hasta luego. Besos y buen fin de semana. Chau, chau.